tema de hoy es un tema realmente interesante, porque si hay algún método que realmente funciona, es el que inventó el método. O sea que recuerdo la historia del fabricante de los coches Ford, coche americano. Bueno, resulta que Ford estaba de vacaciones por Inglaterra y dice que estando allí en su finca pasó uno de los nobles de allí, de aquellas tierras, con un coche de los que él había fabricado. Había sido importado de Estados Unidos y tenía un Ford. Y para curiosidad del inventor del coche, resulta que se quedó parado cerca de la finca donde él estaba. Y entonces el inventor del coche se acercó para ver qué ocurría y estaban allí todos tratando de arreglar el coche y no había forma. Y entonces Ford cogió y les dijo a los que estaban allí, dice, ¿tenéis un martillo? Le dieron un martillo y entonces cogió con el martillo y le dio un golpe al motor en un sitio concreto y le dijo al chofer, dice, arranque usted. Y el chofer cogió y arrancó el coche y efectivamente el coche se puso nuevamente en marcha, ¿no? Entonces el noble, sorprendido, le preguntó a Ford que cuánto le debía por eso, ¿no? Entonces Ford le dijo que le tenía que dar $100. Y aquel se echó las manos a la cabeza. En aquella época $100 era mucho dinero, ¿no? Y entonces el noble decía, ¿pero $100 por darle un golpe al coche, un martillazo al motor? Y Ford le respondió, dice, un golpe no, es por saber dónde hay que dar el golpe. Esto es importante, ¿no? Entonces, ¿quién sabía dónde estaba el error del propio coche? Pues el inventor, sabía de dónde cojeaba el coche, él lo había inventado, ¿no? Entonces, el inventor sabe cómo funciona el coche, sabe cuál es el método cuando el coche se estropea, dónde hay que tocar para que arranque, ¿no? Evidentemente, el método de Cristo para la evangelización es el mejor método. Y nosotros los seres humanos siempre tratamos, al igual que los fariseos y los escribas, de añadir cosas a lo que la palabra de Dios ya dice. Y eso a veces lo que hace es cargar y lo que hace es muchas veces frustrar a muchos hermanos que no tienen éxito en la predicación del Evangelio. Entonces, a veces en lo simple, en lo sencillo, es donde está realmente el éxito, ¿no?, para la predicación del Evangelio. Y realmente predicar el Evangelio no es difícil, es muy sencillo. Quizás nos falta estar conectados, nos falta un poquito más aprender del maestro, ¿no? Para los que tenéis el libro, sabéis que hay una cita del Espíritu de Profecía, Ministerio de Curación, donde el Nahue dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien desea hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Bueno, yo creo que con este texto prácticamente podemos incluso hacer un sermón. ¿Dónde está nuestra simpatía cuando tratamos con la gente? Es importante. La simpatía atrae, la simpatía conecta, la simpatía agrada. Cuando uno va a algún sitio y lo tienen que atender, le gusta encontrar una persona simpática, a una persona agradable, a una persona que tenga buen semblante, no de mala cara. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que primeramente Jesús era simpático, era agradable. Y eso es un primer paso que tenemos que dar a la hora de contactar con la gente, ¿no? Y luego tratar de atender las necesidades que puedan tener las personas, orientarlas, ayudarlas, estar un poquito a su lado, ¿no? Y así es como nosotros podremos ganar la confianza, como dice el Espíritu de Profecía, ¿no? ¿Por qué nos cuesta quizás a lo mejor el imitar al maestro en el método para evangelizar? Bueno, pues el tema de esta noche nos lo dice bien claro. Quizás lo que necesitamos es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros queremos parecernos a Jesús, si nosotros queremos imitar a Jesús, necesitamos evidentemente el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros
para que finalmente podamos dar testimonio de Jesús como Él quiere y como es realmente efectivo, ¿no? Yo he buscado un par de citas que no están en el libro. Una se encuentra en Servicio Cristiano, en la página 314, donde el Nahuatl dice algo que es muy interesante. Dice: cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la Iglesia no colabore con Dios. O sea que debemos buscar, como dice ella, la consagración. Tenemos que buscar el estar cada día delante de la presencia de Dios, reclamando el Espíritu Santo para que finalmente el Señor pueda derramarlo sobre nosotros. Y cuando lo derrame, eso será una constatación de que efectivamente estamos yendo por el camino correcto, de que estamos haciendo las cosas como Dios desea, ¿no? Hay otra cita en Mensajes Selectos, en la página 138, donde ella añade también, dice: cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como el fuego en el rastrojo. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez ha intentado a lo mejor hacer una barbacoa, encender un fuego. A veces cuesta mucho encender un fuego. Pero sin embargo, una persona a veces puede tirar una colilla en un rastrojo y se prende un incendio en un bosque. Es impresionante. O sea que cuando realmente nosotros estemos llenos del fuego del Espíritu Santo, evidentemente nuestro testimonio será como el de Cristo Jesús. Y eso, evidentemente, va a agarrar, va a aferrar a las personas al Evangelio. Las personas van a tener ganas de conocer a Jesús. Quiero compartir con vosotros unos versículos de la Biblia que pueden reforzar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, a partir del versículo 15, estamos en el contexto de la Santa Cena, cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos. Y Jesús les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús aquí, en el rito de humildad, lo que está presentando es que el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, se humilla delante de sus discípulos, se hace humilde y da ese testimonio y ese ejemplo. Luego, nosotros tenemos que ser humildes y seguir el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús estaba en el servicio. A veces, quizás nos cuesta incluso en la misma iglesia servir, el poder colaborar en aquello de lo que se pueda demandar de nosotros, aunque sea una cosa de lo más insignificativo, podemos decir. Como a lo mejor colocar el rollo de papel en el servicio para que los hermanos se sequen las manos, o a lo mejor limpiar los aseos o barrer la iglesia. Yo creo que la humildad es una parte importante para dar un buen testimonio. Que las personas puedan ver, ¿verdad?, que nosotros podemos ser humildes, personas sencillas, personas que podemos servir en aquello que se nos demande, ¿no? Eso era lo que hacía el maestro, ¿verdad? Aquel que podría ser servido es el que da ejemplo y viene a servir. El método de Cristo. Eso es lo que realmente puede atraer. Mateo, por ejemplo, capítulo 4, también es un texto que quisiera compartir con vosotros, que seguro que lo conocéis de antemano, ¿verdad? Aquí nos habla de la triple misión que tenía Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 23, dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Jesús, su misión era enseñar, llevar el evangelio y también sanar. Hay una parte donde se preocupa por la salud de las personas, ¿no? Eso pues dice mucho también de nuestro testimonio, ¿no? Cuando nos preocupamos de la salud de las personas. Eso puede ayudarnos
a que las personas puedan tener interés en conocer al Maestro, ¿no? Y luego hay algo que es muy interesante, que quizás nosotros como creyentes hemos ido de alguna forma desprendiéndonos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es el tema de las relaciones. Hay un estudio en nuestra iglesia que se llevó hace ya algunos años, yo lo recuerdo estando en el seminario, donde se decía que una persona que llega a la iglesia generalmente dura alrededor de unos 5 años hasta que el primer amor se enfría. Ese fervor por conocer la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, por hablar del Evangelio, de una forma, podemos decir, mucho más fervorosa. A partir de los 5 años empieza eso a atenuarse. Y esto tiene también una razón de ser. Sabéis que nosotros como adventistas, los que llevamos ya muchos años en la iglesia, nuestro círculo de amistades está centrado sobre todo en los hermanos de la iglesia. Nuestro radio de acción, digamos que se ha reducido. ¿Por qué? Porque con el tiempo uno va cortando con las relaciones del mundo. Porque se va sintiendo mejor con los hermanos de la iglesia, con los que tiene afinidad. Y entonces al cortar esas relaciones es mucho más difícil llegar a las personas, ¿no? Entonces fijaros lo que Elena White dice en El hogar cristiano. Ella dice, el pueblo de Dios no cultiva bastante la sociabilidad cristiana. Especialmente con aquellos que han gustado el amor de Cristo, deberían desarrollar sus facultades sociales, pues de esta manera pueden ganar almas para el Salvador. Así, por el contacto y la asociación personal, el poder del Salvador y del Evangelio puede llegar a los hombres. Servicio Cristiano, página 149. Cuando nos falta ese radio de acción, ¿verdad?, ese campo que hemos perdido, evidentemente el llegar a las personas es mucho más difícil. Y daros cuenta que hay estudios en nuestra iglesia sobre todo lo que son los programas de evangelismo, los seminarios de evangelismo que se dan en las iglesias, todos coinciden en los mismos porcentajes. Hay un porcentaje ínfimo que viene a la iglesia por el reparto de publicaciones. El 1%. O sea que es muy poco. Sin embargo, de las personas que entran a la iglesia y que conocen al Señor y se bautizan, el 67% llegan por el contacto personal. Es el porcentaje más alto. Contacto personal. La palabra de Dios nos dice que Jesús era una persona sociable. Fijaros lo que nos dice Marcos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 16. Podéis acompañarme en vuestras Biblias. Marcos capítulo 2, versículo 16. Dice, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿A dónde iba Jesús? ¿Con quiénes se relacionaba? Con las personas que realmente necesitaban sobre todo del Evangelio, ¿verdad? Aquellos que eran publicanos, aquellos que eran considerados como pecadores. Yo no sé cuántos de vosotros os habéis relacionado, por decirlo de alguna forma. Yo entiendo que a veces es complicado, pero ¿cuánto os habéis relacionado con una mujer de la prostitución? En la Escritura vemos como Jesús llega a relacionarse con ese tipo de personas. Porque esas personas necesitan sobre todo del Evangelio. Son personas que están viviendo en pecado, ¿verdad? Y hay mucha gente que está viviendo una vida que necesita del Evangelio de una forma apresurada para cambiar de vida, ¿no? Entonces, a menos que nosotros podamos tener contacto con ese tipo de personas, es muy difícil que podamos llegar a ellas. Es muy difícil. Lucas capítulo 15, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Lucas capítulo 15, en los primeros versículos, en el versículo 1 y 2, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cuántos de nosotros comemos con pecadores, con escribas, con publicanos, perdón, en este caso, ¿no? Con aquellos que a lo mejor
no quieren saber nada de la religión o están alejados de la vida religiosa, ¿no? Yo creo que Jesús es nuestro modelo y tenemos que aprender sobre todo de cómo se movía Jesús, de qué hacía Jesús, cómo llegaba a la gente, ¿no? Y la única forma de llegar a las personas es relacionándonos con ellas. Y esto desafortunadamente a nosotros como cristianos ha desaparecido. Hemos perdido ese radio de acción porque hemos cortado todos los vínculos con el mundo. Hemos pensado que siempre lo que es del mundo es malo, ¿no? Que al alejarnos tanto de lo mundano, pues es mucho más difícil llegar a las personas que realmente necesitan del Evangelio de la salvación, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo podamos conocer. El método de Cristo. Ese es el que realmente tiene éxito. Ese es el que nosotros debemos de practicar. Y luego, pues, el tema de esta noche nos hace una invitación y nos dice, sobre todo nos hace una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Cómo se aplica todo esto al cristiano lleno del Espíritu Santo? Si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios o estamos recibiendo el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y este es un método que yo doy fe de que funciona. ¿Recordáis en la oración de Juan capítulo 17, la oración intercesora de Jesús por los discípulos? ¿Qué dijo Jesús? Una de las partes, ¿no? Me parece que es el versículo 20. Dice, no ruego solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Aquí vemos como Jesús ya estaba orando para que nosotros inclusive conociésemos el Evangelio. Gracias a Dios lo hemos conocido. El Evangelio ha llegado a nosotros. Yo he tenido experiencias muy positivas con la oración a la hora de llevar el Evangelio a otras personas. Aquí quizás por la situación que hemos vivido de la pandemia y también las circunstancias de la unión de dos iglesias, un templo nuevo, quizás me ha sido mucho más difícil centrarme en este tema, en la predicación del Evangelio, ¿no? Dios quiera que podamos encontrar un poco de estabilidad y podamos centrarnos más en esa misión que es la misión de la iglesia, ¿no? Pero yo recuerdo, y lo he vivido, que yo oraba por una persona durante 2 semanas, yo no sabía quién era esa persona, pero 2 semanas, yo os invito a que lo hagáis, mis queridos hermanos, 2 semanas orando por una persona y el Señor pone a esa persona en vuestro camino. Yo recuerdo que me llamaba por teléfono, después de esas 2 semanas me llamaba alguien por teléfono que quería conocer el Evangelio, que me decía, pastor, ¿cómo puedo ser adventista? Esa fue una de las preguntas que me hacían. Pastor, me gustaría conocer de la Biblia. Me llamaban por teléfono, pero era algo impresionante. A veces, por mediación de un hermano de una ciudad, de otro lugar, que donde yo estaba había una persona que quería conocer el Evangelio. La oración. Y el tema de esta noche nos invita a que hagamos una lista de personas por las que queremos ganar para el Evangelio. Yo os invito a que lo hagáis, incluso aunque no conozcáis el nombre de ninguna persona. Que digáis, Señor, yo quiero hablar del Evangelio a alguien. Ponla en mi camino. 2 semanas, orad fervorosamente por eso, y yo os digo que funciona. Yo lo he vivido, pero no 1, ni 2, ni 3, lo he vivido muchísimas veces. Y creo que es el método que realmente funciona. Porque si hay alguien que está interesado en la salvación de las personas, ese es el Señor. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios para llevar el Evangelio, el Señor va a poner a esas personas a nuestro alcance. Hay una cita del Nahuay que la recuerdo de memoria, que dice que hay mucha gente en el mundo que Dios la está conteniendo y no puede entrar a la iglesia porque la iglesia no está preparada para recibirlos. Habéis leído esa cita, ¿verdad? Conforme las personas entran a la iglesia, a veces por la problemática que hay en la iglesia se irían. Y muchas veces no somos conscientes de eso. A veces viene gente de visita a nuestra iglesia
y se forman problemas y follones allí que damos un mal testimonio. Estas personas dicen, oye, pero yo para qué quiero venir a la iglesia. Si vengo con una vida de problemas, me vengo ahora a una iglesia que donde aquí la gente pues está con problemas y con peleas y con... Evidentemente, hermanos, eso no funciona. Entonces, si nosotros evidentemente estamos preparados, si nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, el Señor, nada más que nos pongamos de rodillas y le imploremos que ponga personas en nuestro camino para darles el Evangelio, las va a poner, las va a poner. Y ese método es infalible, ese método funciona. Así que, mis queridos hermanos, no quiero alargarme más, el método de Cristo es el mejor método, Él es el inventor. Así que recordemos mostrar simpatía, atender las necesidades de las personas, ganarnos su confianza y, como dice Elena White también en otra parte, orar por aquellas personas a las que queremos alcanzar. Que el Señor los bendiga y que el Señor os ayude a aplicar el verdadero método para la predicación del Evangelio. Amén.